¿Qué tal, estimados? Para finalizar la sesión 7 con respecto a aplicaciones de las herramientas de Six Sigma, vamos a retomar ahora con las herramientas cuantitativas. Ya hicimos uso de las herramientas cualitativas, ahora vamos a hacer de las herramientas cuantitativas un uso bastante entretenido, pues a partir de diversos ejemplos vamos a poder explicar cómo se utiliza cada una de las herramientas y, más importante, cómo interpreto el resultado. La primera herramienta de Six Sigma que vamos a evaluar es el diagrama de Pareto, una herramienta de diagnóstico, control y evaluación de procesos muy utilizada en la industria. En este caso traje un ejemplo de mi especialidad, que es la gestión de mantenimiento. Siempre que nosotros hacemos un ARC o un análisis causa-raíz por sus acrónimos, utilizamos el diagrama de Pareto. Básicamente lo que nosotros queremos es que se cumpla el principio del 80-20. ¿Qué me refiero con el principio del 80-20? El 80% de los problemas es causado por el 20% de las causas, ¿ok? Una herramienta de verdad bastante poderosa que se puede aplicar a distintos niveles hasta hallar la verdadera causa raíz de alguna desviación en nuestros procesos. Como les dije, el ejemplo que he traído es de gestión de mantenimiento, donde vamos a evaluar una serie de fallas para ver cuál de estas fallas, cuál de estas causas está generando el 80% de mis paradas de planta, por poner un ejemplo más completo. Si analizamos la tabla, fíjense que tenemos las causas de las fallas y lo hemos enumerado. Supónganse que en nuestra base de datos la causa número 5 corresponde a atrancamiento de rodamiento, la causa número 1 corresponde a falla de suministro eléctrico y así sucesivamente. Esto para optimizar, por supuesto, los espacios. La frecuencia es la cantidad de fallas que se dan en un ratio de tiempo, puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. La del porcentaje de frecuencia de fallas acumuladas se calcula a partir de esta interesante columna, que es una columna de apoyo, me gusta llamarla columna de apoyo, y el 80-20 corresponde a esta horizontal que podemos apreciar acá para que nos facilite la interpretación del diagrama de Pareto, pues la intersección del porcentaje de fallas acumuladas con esta horizontal nos genera ese principio 80-20, pues él intersecta ese 20% de las causas que ocasiona el 80% de las fallas. Bien, entonces bueno, vamos a explicar cómo funciona la tabla. Como les dije, las causas corresponden a lo que esté asociado a nuestra base de datos. Puede ser trancamiento, puede ser falla de lubricación, como esté categorizada nuestras fallas a partir de la segmentación de los datos. La frecuencia, ya les expliqué que es las fallas que se ocurren en un ratio de tiempo. Y para calcular el porcentaje de fallas acumuladas hacemos uso de la columna de apoyo. Fíjense que la primera falla corresponde a la sumatoria de la casilla que está en vacío y la primera frecuencia. Otra cosa importante que tienen que saber es que no están en orden porque lo hemos ordenado de mayor a menor, pues el diagrama de Pareto así lo dicta. Por motivos de tiempo no lo podemos ir haciendo paso por paso, pero sí explico cada uno de ellos, ¿ok? Entonces fíjense que en esta columna de apoyo lo primero que hago es contar mi frecuencia número 1, en este caso recuerden que ya está ordenado de mayor a menor, y la columna que está en vacío. ¿Por qué? Porque al arrastrarlo yo me voy a asegurar de contar el principio de acumulación. ¿Por qué? Porque ahora estoy sumando esta misma frecuencia con la frecuencia siguiente y así sucesivamente, lo que me va a garantizar que este total va a ser el total de todas las frecuencias. ¿Cómo yo lo determino ahora? Bueno, hago uso de ese total para estimar los porcentajes. A partir de esta frecuencia que viene siendo esta, la acumulada, puedo yo calcular perfectamente a partir de esto. Si está en perfectas condiciones la sumatoria, acá me tiene que dar 100% y fíjense que me da 100%. Ok, aclarado este punto, ya sabemos cómo funciona la tabla. Hago alusión a esto porque a partir del Excel 2016 tenemos esta función de insertar gráficos combinados, donde uno de los gráficos combinados es el diagrama de Pareto. Entonces se puede hacer de esa manera, más sin embargo yo recomiendo hacerlo paso por paso porque tenemos más libertad de editar lo que nosotros queremos ver. Aquí básicamente lo que hacemos es insertar cada uno de estos en un gráfico y fíjense lo interesante, esto que vemos acá, vamos a borrarlo momentáneamente, es más común encontrarse en un diagrama de Pareto, es lo más común encontrarlo de esta manera, pero
teniendo esta horizontal que nosotros le agregamos a pura experiencia, nos permite encontrar esta intersección que se da entre el porcentaje de fallas acumuladas y el principio del 80-20. Esta intersección que se está dando en la causa número 3 nos dice a nosotros que dicha causa es la que está generando el 80% de la falla. La causa número 3, si la ubicamos en nuestra base de datos, fíjense que corresponde a un 82%. Algo que es importante que sepan también de este razonamiento es que en la práctica el principio 80-20 siempre va a tener una pequeña dispersión por los datos de acumulación, los decimales y todo aquello, ¿ok? Puede ser que sea el 79.81% o que sea el 81-82%, pero fíjense que a partir de la causa 12, que es la que tenemos acá, la intersección está muy sesgada, ¿ok? Entonces eso corresponde también, forma parte de la interpretación. Al revisar nuestra base de datos podemos determinar que la causa número 3 en nuestra hoja de análisis de falla representa falla de operaciones, por ejemplo, lo cual me está generando todo este sinfín de fallas, y tiene bastante sentido una vez que yo tengo categorizadas las fallas, porque se cumple el diagrama de Pareto, pues el 20% de las causas me conlleva al 80% de las fallas. Solucionando este 20 puedo solucionar este 80 y mitigar por supuesto el 20% restante. Fíjense que es un principio que se cumple a nivel global en todo lo que quiera hacer análisis de diagnóstico y evaluación de procesos. De verdad es que es una herramienta que yo recomiendo muchísimo. De hecho, la mejor forma de hacerlo es aplicar el diagrama causa y efecto, que es netamente cualitativo, ponderarlo con la matriz de ponderación, y a partir de esos números ponderados, por supuesto en equipo, podemos establecer nuestro diagrama de Pareto y aplicar la medida correctiva donde se esté generando ese 20 que genera el 80. Entonces esta es la primera herramienta de Six Sigma que estamos evaluando. Si quieren ver el diagrama de Pareto un poco más limpio, lo podemos ver acá. Entonces básicamente eso es lo que nosotros tenemos. Agregarle esta horizontal es un plus que, como les digo, lo hemos hecho para enseñarlos esa técnica, y también la experiencia nos ha ayudado muchísimo, porque en general siempre que aplicamos un diagrama de Pareto, las personas creen que solucionando la causa de mayor frecuencia se soluciona el problema, cuando la causa raíz es la de que representa el 20% de las causas. Entonces, importantísimo que sepan este pequeño detalle para aplicarlos en sus puestos de trabajo. La siguiente herramienta que vamos a analizar hace referencia a la hoja de estratificación. De verdad que es una herramienta también que se utiliza muchísimo para solución de problemas y segmentación, pues esta nos da el famoso cruce. El famoso cruce, lo que obtenemos es la mayor causa y dónde se está presentando más. Fíjense que la estructura de la tabla, si la analizamos, dice causas de retraso, y aquí tenemos cada una de los departamentos en este caso que estamos evaluando. Entonces tendremos en este caso, para este ejemplo, las causas de retraso y dónde se están generando los retrasos. Estos retrasos se están generando en la gerencia, la coordinación, la supervisión, los técnicos y la operación. Entonces, básicamente nosotros lo que podemos hacer es mitigar, cuantificar cuántos retrasos tiene cada una de las gerencias y cuál es la causa del retraso. Por ejemplo, en servicio al cliente, la coordinación tiene 3 retrasos, la supervisión tiene 2 retrasos del servicio al cliente, y me da un total de servicio al cliente de 5 retrasos. La planificación de la producción en la gerencia generó 8 retrasos, en la coordinación 8 retrasos más, y en la supervisión 4 retrasos más, lo que me da un total de 20 retrasos. Y así sucesivamente podemos obtener el cruce. ¿Cuál es el cruce? La causa de mayor retraso, en este caso asignación de recursos, la vamos a señalar con un color azul para que se note. ¿Y dónde se generaron mayores retrasos? En la coordinación. Y este es el famoso cruce del que habla Six Sigma. Six Sigma
con la herramienta de hojas de estratificación nos permite encontrar cuál es la causa de mayor retraso y en qué lugar se está retrasando más, para, por supuesto, aplicar las medidas correctivas efectivas y poder mitigar esa situación. Entonces, más allá de eso, siempre es acompañado por una serie de gráficos donde podemos aplicar a otras herramientas. Si yo quisiera aplicar el diagrama de Pareto acá, tuviéramos que hacer la misma tabla, segmentarlos, ordenarlo y aplicarlo, ¿ok? De igual manera, la recomendación que yo siempre doy es aplicarlo de esta manera y determinar en cuál equipo va a trabajar en el departamento de mayor retraso y en el departamento responsable, es decir, quién va a ser el encargado de aplicar las medidas correctivas en la zona de coordinación y en la asignación de recursos, ¿ok? Una herramienta también muy efectiva para los controles de calidad y los controles de paradas. Entonces yo la recomiendo muchísimo para los controles de parada. De hecho, la aplico en mi actual trabajo para encontrar cuál es la causa que me está generando mayores paradas y en qué línea o qué máquina se me están generando más paradas. Entonces, una herramienta fantástica que yo recomiendo de Six Sigma para la aplicación de dichas herramientas de diagnóstico, ¿ok? Siempre acompañado, por supuesto, de los datos. Bien, para finalizar las herramientas básicas del Six Sigma, vamos a hablar ahora del diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión, como ustedes lo saben, es una representación gráfica que nos da la relación entre dos variables distintas. En este caso vamos a analizar las ventas del primer trimestre en relación a su precio y vamos a ver cuál es la relación que existe entre estas dos variables, cómo se comportan las ventas en función del precio. ¿Son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos que conocer son los dos aspectos que queremos evaluar y saberlos contrastar. El truco de aplicar el diagrama de dispersión es saber elegir el eje ordenado y el eje acciso. Para reforzar ese conocimiento, el eje ordenado corresponde al eje de las Y, que en este caso está señalado por las ventas, y el eje acciso corresponde al precio de venta. Lo que yo quiero ver es que en cuanto a relación, qué relación tiene el precio con las ventas y qué valor de proporcionalidad tiene. Para eso Excel nos ayuda muchísimo, porque le pedimos a Excel de esta manera que nos dé la línea de tendencia. Al pedirle la línea de tendencia a Excel, en este caso ya está señalada que es la lineal, no la voy a señalar de nuevo. Le digo que me dé la ecuación de la gráfica y su valor R cuadrado, que es el factor de correlación. Dicho factor de correlación nos da a nosotros qué tanta proporcionalidad hay entre las dos variables, es decir, a medida que aumenta el precio disminuyen las ventas, o a medida que aumenta el precio aumentan las ventas. Este es justamente lo que podemos ver acá. El factor de correlación es del 46.22%, es decir, que está en un espacio básicamente neutral. En algunos productos va a aumentar, como en otros se van a mantener. Entonces, básicamente esta herramienta se utiliza para los estudios de mercado. También lo podemos evaluar en producción y retraso. Bueno, básicamente para relacionar esto, y la ecuación del gráfico nos permite a nosotros pronosticar algunos comportamientos. Es decir, si yo pongo como valor el X, el precio, no quiero saber, quiero saber si yo aumento a 16 dólares, por ejemplo, en la unidad monetaria que estoy utilizando, cómo se comporta las ventas. Eso lo podemos ver con este tipo de representación gráfica, ¿ok? Como les dije, el R cuadrado es el factor de correlación, lo que nos da la proporcionalidad de la ecuación, si es directa o inversamente proporcional. En este caso está en un espacio neutral, lo que quiere decir que en algunos productos se va a cumplir que va a aumentar el precio y no van a comprar, o va a aumentar el precio y se van a mantener las ventas estables. Esto nos permite a nosotros tomar bastantes decisiones estratégicas a la hora de realizar algunos incrementos en los precios de venta del producto. ¿Qué tanto o cuál es la holgura que recibe nuestro consumidor final? ¿Hasta qué punto va a seguir comprando y hasta qué punto no? De verdad que cuando estuve en una cadena de supermercados en la gerencia de proyectos, hicimos un estudio bastante interesante a partir de un diagrama de dispersión y agrupándolo en subgrupos, pero bueno, ya eso forma parte de análisis estadísticos un poco más avanzados. Esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en el desarrollo de la sesión número 8.